Audiolibros Perú es un proyecto educativo alternativo que pretende facilitar una nueva forma de acercamiento a la lectura de textos en español. Bienvenidos. Había algo en él que tocaba los corazones de todo el mundo, gente que ni siquiera sabía dónde estaba la India, que ni siquiera de qué iban los temas. Sin embargo, había algo en él que afectaba a sus vidas. Era un hombre de muchas caras. Tenía un tremendo sentido del humor y a veces parecía bastante irrespetuoso e incluso también a veces malicioso. Líder de un quinto de la humanidad. Poseía esa extraordinaria capacidad para hablar ante una inmensa muchedumbre, como si se estuviese dirigiendo a cada uno personalmente. Padre juguetón y amigo. En algunas de las caricaturas que hicieron de él, le representaron con cara de mono, y el abuelo solía reírse de aquello y hacía chistes y decía: «Aquí está tu mono». Inspiración de futuras generaciones. Gandhi sintió que la no violencia exige una convicción muy fuerte, y el obstáculo mayor para ello es el ocio. Rebelde por una causa justa. Él decía: sí, iremos a la cárcel. Haremos votos a Dios de que iremos a la cárcel y nos quedaremos hasta que retiren esta ley. Y un mártir dispuesto a morir por su país. Él comentaba a un amigo que sabía que moriría a manos de un asesino y le decía que cuando esto ocurriera, él aceptaría esa bala con valor, con el nombre de Dios en los labios. Y solo entonces creería que era un auténtico Mahatma. Mahatma Gandhi, peregrino de la paz. There is an unalterable law governing everything and every being that exists or lives. I may not deny the law or the lawgiver because I know so little about it or him. God, to be God, must rule the heart and transform it. It is proved in the transformed conduct and character of those who have felt the real presence of God within. Nacido en una tierra antigua y mística, Mohandas K. Gandhi planteó su vida como una búsqueda de las verdades últimas. Constantemente evolucionando, buscando modos alternativos de pensar y de vivir, tituló a su autobiografía La historia de mis experimentos con la verdad. Su largo camino de autotransformación dio comienzo en su casa de clase media en la ciudad portuaria de Porbandar. Desde sus primeros años, Gandhi estuvo animado y enseñado por un modelo de extraordinaria disciplina y entrega. Su madre, profundamente religiosa, con frecuencia se entregaba a largos periodos de ayuno. Una vez en la estación de lluvias, ella hizo la promesa de no comer hasta que brillara el sol. Gandhi y los demás miembros de su familia querían que su madre comiera, ya que se estaba muriendo de inanición. Y ella les dijo: no os preocupéis por mí, estoy bien. Si Dios no quiere que coma hoy, no comeré. Gandhi reverenciaba a su madre por su santidad, pero aún no estaba preparado para seguir su ejemplo. El más joven de 4 hijos pasaba el rato con pasatiempos infantiles, sisando dinero para comprarse cigarrillos. Temeroso de su severo padre, un prominente político local, nerviosamente le confesó los pequeños robos. En vez de castigar a su hijo por lo que había hecho, le abrazó por haber tenido la valentía de decir la verdad y por confesar. Y ambos se pusieron a llorar, y el abuelo escribe en su biografía que fue como limpiar las impurezas con lágrimas que ambos habían derramado. Cuando uno tiene ese tipo de disciplina acompañada de amor, hace que emerja una gran humanidad dentro de uno, y eso creo que le ocurrió a Gandhi.
De acuerdo con la tradición india, a los 13 años Gandhi se casó con una joven de la misma edad. Al principio era un marido celoso y posesivo. A los 16 años se enfrentó con su primer gran conflicto entre el deber y el deseo. Una noche, mientras cuidaba a su padre enfermo, se fue al piso de arriba para compartir la cama con su esposa. Y en aquel momento su padre murió. Se le acercó un criado y le dijo: tu padre ha fallecido. El primer impulso de Gandhi fue decir: Dios mío, ¿qué es lo que he hecho? Y durante toda su vida siempre se referiría a ese incidente, cuando abandonó a su padre, cuando no cumplió con su deber, con su responsabilidad hacia su padre. Y eso se convirtió en la base de su gran y profundo sentido del deber y de la responsabilidad. Él tenía que ser el hijo de toda la sociedad, tenía que ser diligente y una persona cumplidora con su deber, sirviendo a toda la humanidad. A la edad de 17 años, Gandhi dejó a su esposa y familia y se fue a estudiar leyes a Londres. Tremendamente tímido e ingenuo, a él le pareció que el ruido y la actividad de la gran ciudad eran muy intimidatorios. Él no conocía cosas como, por ejemplo, los ascensores, de modo que entra en un sitio y cree que es una habitación del hotel y de repente ve que la habitación se mueve y se asusta porque empieza a subir y allí está, dentro del ascensor, con las puertas abiertas y sin poder entender nada. Durante algún tiempo, su mayor ambición fue convertirse en un caballero inglés. Llevaba un sombrero de copa y un bastón que tenía el mango de plata. Siguió clases de baile, de violín y de francés. Pero ninguna de estas habilidades superficiales podía esconder su inexperiencia e inseguridad. Incluso después de haber obtenido una licenciatura en Derecho, tenía dudas de su capacidad de ponerla en práctica. Él escribió: mis sensaciones de impotencia y miedo no tenían fin. En la India, durante su primer caso como abogado y en presencia del tribunal, descubre que es incapaz de tan siquiera abrir la boca delante del juez. Se quedó aterrorizado y quedó profundamente impresionado por esto. Humillado, empezó a buscar una escapatoria. Le vino la salvación bajo la forma de una oferta de trabajo en África del Sur. En una ocasión, él dijo: fue en aquel país olvidado por Dios donde encontré a Dios. Unos días después de llegar a su nuevo país, Gandhi experimentó una epifanía. Inconsciente de la discriminación contra los indios en aquel territorio gobernado por los británicos, que era África del Sur, él inocentemente reservó un pasaje de primera clase en un tren a Pretoria. Y un pasajero blanco se dio cuenta. Se quejó al responsable e insistió que él tenía que ocupar un compartimento de tercera clase, aunque tenía billete de primera. Gandhi se resistió. Y en la primera parada importante le echaron del tren. Quiero decir que fue brutalmente echado del tren por el revisor. Aquella humillación fue realmente lo que motivó su deseo de cambiar. Y se pasó toda la noche sentado en el andén preguntándose cómo conseguir justicia. Gandhi más tarde describió aquella larga y fría noche de invierno como la experiencia más creativa de su vida. Pensó volver a la India, pero rechazó la idea por interpretar que era un acto de cobardía. Pensó en aceptar la discriminación, pero todo en su interior le hacía rebelarse al sometimiento que él consideraba era un ataque físico por parte de sus opresores. Y abandonó la idea como algo poco práctico. Solo quedaba una elección: quedarse y resistir. Al día siguiente subió a otro tren. La semana siguiente organizó una reunión de los inmigrantes indios. Con 24 años, las preocupaciones de Gandhi habían crecido, ya fuera de sí, para abrazar una causa mucho mayor. Aquellas cosas le hicieron presentir que él tenía un destino, que debía quedarse y luchar por los derechos de su gente, por los derechos de los oprimidos. Creo que realmente ese fue el principio de Mahatma, donde Mahatma Gandhi realmente empezó a emerger como un Mahatma, un alma grande. En la Sudáfrica de 1890, tanto los africanos como los indios soportaban los caprichos de sus amos blancos, viviendo bajo leyes que les negaban el derecho